Quiero invitarles a que podamos mirar algunas de las respuestas que tenemos en el menti.com. Voy a ir a la pantalla donde ustedes han estado contestando lo que los grupos han compartido. No sé cuántos grupos tenemos, pero comienzo leyendo las tres opiniones que tenemos acá publicadas, mientras animo a que los grupos puedan publicar también sus comentarios. ¿Cuál sería el impacto de la iglesia, en la iglesia, de poner a Dios y su reino en el centro de la historia de la Biblia y no solamente la salvación del ser humano? Bueno, un grupo nos dice motivarnos para aprender y luego enseñar a futuras generaciones. Otro grupo nos comparte, podríamos ver una transformación completa de las personas y así crear nuevas comunidades, veríamos con una mentalidad del reino y no con una y no de competencia, sino de complemento. La salvación no lo es el todo, si no nos hace colaboradores en el reino de Dios. Es interesante cuando leemos cosas como estas y vamos más allá de la responsabilidad tremenda que la iglesia tiene en la proclamación del evangelio para la redención de la humanidad. Cuando vamos más allá de eso, que ya es un gran tema, súper importante, pero lo ubicamos en el contexto del reino de Dios, que esto toca temas como la unidad que vivimos como un cuerpo, la forma en que expresamos las respuestas en solidaridad al mundo que sufre, la forma en que utilizamos a la gente que está en nuestras sillas para tener una vida que trascienda y que tenga un impacto de alguna manera en otros. Otro grupo nos comparte nuestro enfoque, recursos y esfuerzos estarían dirigidos hacia el reino de Dios y estaríamos pendientes de las personas y no en proyectos personales. Evitaríamos problemas internos y el centrarnos en nosotros, estaríamos ocupados en el reino de Dios. Quiero invitarles a que puedan seguir publicando sus respuestas si hay más grupos, a que puedan hacerlo. Esto va a quedar abierto para que lo sigan publicando. Vamos a verlo al final en nuestro tiempo de la cosecha. Y regreso por un momento entonces a el punto en donde estábamos. Para hablar de la iglesia misional, es decir, una iglesia enfocada en Dios y en los perdidos y no en nosotros mismos como cristianos, una iglesia que comprende que su desafío más grande no es traer la gente al templo, es sacar la iglesia del templo para tener un impacto en el mundo, tenemos que plantearnos algunos paradigmas. Me sentaba con Alejandro en un café cerca de mi casa a conversar porque él estaba muy frustrado. Alejandro es un cristiano de no muchos años que conoció al Señor, contador y con un gran deseo de servir a Dios, sentados en una mesa de un café, me dice, yo quiero servir al Señor, pero no encuentro la forma. El trabajo no me lo permite. Cuando él me dijo esto, se me encendieron todas las alarmas, porque he escuchado esta expresión muchas veces, sobre todo cuando las personas asumen que la única forma de servir a Dios está circunscrita a las necesidades o programas del templo, que son importantes y necesitamos gente capaz y comprometida sirviendo allí. Pero cuando limitamos el llamado y el servicio de las personas a las necesidades del templo, perdemos de vista la oportunidad de guiar a las personas a entender el llamado en el reino de Dios. El templo tiene una lista de necesidades y proyectos, pero en el reino de Dios nunca hay desempleo. Ayudar a Alejandro en ese momento a darnos cuenta de que Dios lo estaba llamando a una tarea superior. Es en esencia el planteamiento de que si queremos como iglesia tener un impacto en el mundo, tenemos que entender que plantar iglesias, evangelizar personas y hacer discípulos no es algo que podemos lograr desde el púlpito de nuestras congregaciones. Vamos a tener que cambiar de estrategia para lograr esto. La estrategia de Dios no son mejores programas, ni cambios de horario, ni herramientas virtuales. Eso es parte importante, pero esa no es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios son mejores hombres
y mejores mujeres. Y en la medida en que como iglesia podamos entender que para poder ganar al mundo para Cristo necesitamos empoderar a las personas y equiparlos para ser iglesia donde están, ser iglesia donde van y ejercer esa influencia del reino de Dios, eso nos va a ayudar a extender mucho más allá el espacio en donde las personas tienen la oportunidad de encontrarse con la gracia de Dios. Quisiera compartir con ustedes un video y mientras voy preparando el video les termino la historia de Alejandro. Yo le preguntaba, Alejandro, ¿dónde trabajas? Alejandro era el jefe de finanzas de una oficina donde habían fácilmente 7 o más personas. Y cuéntame una cosa, ¿son ellos creyentes? No, ninguno. Entonces, ¿cuál es tu idea de servir a Dios? Yo quisiera ser el contador de una iglesia local, lo cual me parece fabuloso. El problema es que en una iglesia como la nuestra se necesita solamente un contador y contadores cristianos en la iglesia hay como 30. Entonces, si servir al Señor en tu herramienta, que es la finanzas, la contabilidad, está limitado a la posibilidad de ser el contador de la iglesia, porque eso sí significa servir a Dios a tiempo completo, significa que hay 29 hermanos a quienes les estamos negando la oportunidad de poder sentir que ellos lo que están haciendo en el día a día contribuye al reino de Dios. Fuimos a revisar juntos el marco del reino de Dios y cómo la iglesia es un instrumento para extender esa influencia de esperanza, de adoración a Dios, de igualdad, de justicia, como cuando nosotros vivimos nuestra fe, la compartimos de manera natural y eso genera un impacto en la vida de la gente. Como Dios en el libro de los Hechos añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, no por el trabajo de los pastores necesariamente, sino por el testimonio en la vida de la gente. Ellos vivían a Jesús de tal manera en donde estaban en su día a día, que la gente los veía y decía, tú tienes algo que yo necesito. Y producto de eso, el libro de los Hechos dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos cada día por el testimonio de estas personas. Es interesante que para la mayoría de los cristianos la evangelización se ha vuelto sinónimo de invitar a las personas a los templos, porque ellos no sienten que tienen algo que compartir o no sienten que están en la capacidad de poder guiar a alguien a la fe, mucho menos de acompañarlos para poder avanzar hacia la madurez cristiana y el compromiso con Dios. Y cuando se cerraron nuestros templos en tiempo de pandemia y nos preguntamos entonces, ahora, ¿dónde está la iglesia? Una gran parte de la iglesia estaba luchando por sobrevivir espiritualmente, porque al cerrar los templos, parece que a muchos de ellos les hubieran arrancado su fe. Y eso nos ha hecho entender que quizás, aunque lo que veníamos haciendo no necesariamente era malo, tal vez no era suficiente. Tenemos que repensar si queremos tener un impacto en el mundo en que vivimos y responder a sus necesidades. Tenemos que cambiar el chip e invertir más en las personas que en los programas y los eventos, más en las relaciones que en los edificios y los proyectos. Y darnos cuenta que al final del día, la identidad de la iglesia, que somos nosotros, es la que va a tener un impacto de transformación en el mundo, no nuestros proyectos, no nuestros edificios. Y le decía a Alejandro, Dios te ha puesto allí porque hay 7 personas que posiblemente nunca pisarían un templo evangélico, pero se sentarían contigo todos los días a tener una conversación de lo que están viviendo y escucharían de ti, su jefe cristiano, el consejo de cómo encaminar sus vidas a tener una vida diferente. ¿Será que tu ministerio está enfrente de ti y no te has dado cuenta? Tal vez como iglesia necesitamos repensar algunos paradigmas, empoderar a las personas que tenemos, si es que queremos tener un mayor impacto en el mundo que está allá afuera. Les comparto un video. Permítanme habilitar todo para que puedan tener el audio del video. Es en inglés, pero tiene subtítulos y escogí el de inglés porque no sé si la señal nos va a ayudar y si
no es buena, pueden perder el audio, pero al menos aquí pueden estar leyendo los subtítulos del video. Es un video corto y lo vamos a usar para introducir esta segunda parte. This is the missional church. Simple. In the past, churches have spent large amounts of resources to construct the most attractive places imaginable for the community in which they were situated. Great music, compelling teaching, and a host of programs designed to gather people together were the staple of such church communities. Anyone who wanted to come was welcome, and church members were encouraged to invite their friends and neighbors. Generally, people had a pleasant experience. The people who came and were cared for seemed relatively similar. Education, income, pastimes, race, struggles, and histories seemed to be almost identical. Eventually, someone asked the question, what about all the people who aren't like us, but who live around us? Why aren't they here too? In response, the church increased its marketing budget, direct mailing the community, taking out ads in local papers, buying radio time, releasing a fresh web page, and offering to host the world's greatest event. The church was determined to be the center of everything great that happened in the community. Church members began to rely on the church to do the work of conveying God's story in the world. If someone could be brought to an event, they could hear about Jesus from a professional teacher. Inviting people became synonymous with evangelism. The missional church, on the other hand, empowers its members to be the church in the community. The church trains, resources, encourages, and challenges its people to live out the good news in their community with those who would otherwise be suspicious of a church and its marketing efforts. The church sends out its members to live among people unfamiliar with church customs, songs, and what it holds sacred, just like a foreign missionary. The missional church recognizes then that every believer embodies the life of the church in their neighborhood, in their school, or at their place of work. Each one of them telling God's story in the context of compassionate and genuine relationships. Permítame volver a la presentación por un momento y retomar entonces esta segunda sección, donde vamos a enfocarnos Monster Math en presents iglesia y misión. edition. Ok, se me activó otro video por acá. Listo, ya estamos. Iglesia misional, iglesia y misión. Ya hablamos de reino e iglesia y yo les invito a profundizar mucho más en este tema del reino de Dios. Hay una riqueza bárbara para poder explorar y mucho de este contenido nos va a ayudar a equipar a nuestra gente, a tener una visión más amplia de cómo la iglesia puede ser un instrumento para una transformación profunda en el mundo, no solamente para proclamar esperanza de salvación y vida eterna, sino para realmente extender la mano en diferentes formas en las que el mundo puede experimentar el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Les invito a que puedan profundizar en ese aspecto y encontrarán de manera sorprendentes muchas oportunidades en las que Dios nos está invitando a ser parte como iglesia, que pueden no solo tener una gran diferencia en el mundo en que vivimos, sino que se convierte al final del día en el imán que los creyentes están buscando. Lejos de la hipocresía, lejos de la religiosidad, lejos del legalismo, ellos están buscando realmente transformación genuina, una verdad que puedan realmente seguir. ¿Qué es iglesia entonces? Cuando pensamos en esto, me hago algunas preguntas y le invito a ir a Menti nuevamente y hacer un ejercicio juntos. En menti.com, y aquí debo pedirle si está en su teléfono móvil o en su dispositivo adicional, que usted pueda cambiar el código. Solamente con ir atrás, en el botón de ir atrás, puede lograrlo, o darle menti.com nuevamente, va a estar en esta nueva sección para poder ingresar un nuevo código. Lamentablemente, la versión que estoy usando es la versión gratuita y tiene muchas limitaciones, como usted podrá imaginar. Voy a poner en pantalla en este momento la pregunta y el código para que puedan entonces sumarse y poder interactuar en este aspecto. Tenemos acá arriba el sitio y el código 88487997. Si entran en esa sección, les voy a pedir que interactuemos por unos segundos. ¿Qué es iglesia? ¿Qué opina al respecto de estos puntos?
mirando si usted está en total desacuerdo, en total acuerdo o algo en el medio, le pregunto, ¿puede haber una iglesia sin eventos? ¿Puede haber una iglesia sin cultos? ¿Puede haber una iglesia sin programas? ¿Puede haber una iglesia sin templos? ¿Puede haber una iglesia sin personas? Le invito a ir a menti.com y con este código puede accesar a este segmento donde estamos en este momento. Permítame ver que esté habilitada la respuesta, no que esté bloqueada. Ok, está habilitada. Y exploremos un poquito. Nuevamente, todas las respuestas que estamos compartiendo aquí son en tiempo real, son de los participantes y son anónimas. Y la idea es poder tomar el pulso de algunas de estas cosas para ver qué pensamos acerca de esto. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué define a una iglesia? Es más, y llegaremos a ese punto en nuestra conversación, ¿qué define a una iglesia exitosa? ¿Puede haber una iglesia sin eventos? Y pueden mirar cómo se siguen moviendo los números, entre más personas entran y participan, cómo las opiniones empiezan a mover ese termómetro en donde unos están cerca de totalmente de acuerdo, otros están cerca de totalmente en desacuerdo. Lo interesante es que hay un patrón, los números se siguen moviendo, pero el patrón sigue siendo el mismo. El único de estos planteamientos que parece ser una verdad compartida por la mayoría del grupo es que no puede haber una iglesia sin personas. ¿Puede haber una iglesia sin eventos, sin cultos, sin programas, sin templos? Sí, de hecho la respuesta es sí, puede haber. En lugares en el mundo en donde las leyes no permiten este tipo de cosas, ¿ha desaparecido la iglesia? No ha desaparecido, porque la iglesia de Jesucristo es una comunidad de personas transformadas por la fe. Ahora, sí necesitamos eventos, cultos, programas, templos, posiblemente, para poder hacer muchas de las actividades de la vida de iglesia. En ese sentido, difícilmente veremos un 10 en totalmente de acuerdo, porque son elementos importantes, son instrumentales en el ser iglesia. Pero déjeme recordarnos a todos que no son determinantes. Lo que sí es determinante es que no puede haber una iglesia sin personas, porque al final del día, la iglesia no es el lugar a donde vamos, la iglesia es lo que somos. Y si en esencia la iglesia son personas, la gran pregunta es, en términos de presupuestos, esfuerzos, trabajo, liderazgo e infraestructura, ¿cuánto estamos invirtiendo para poder equipar a las personas? ¿Cuánto de todos esos recursos invertidos como mayordomos en el reino de Dios estamos encauzando a empoderar a las personas? ¿Y cuánto de todo ese esfuerzo e inversión de recursos está siendo absorbido simplemente en función de los eventos, los edificios o los programas que tenemos? ¿Estamos realmente logrando usar estas cosas para producir un cambio en la vida de la gente? Son algunas preguntas con las que yo quisiera invitarle a que iniciemos esta conversación juntos. Porque lo que hemos encontrado con iglesias y a lo largo de los años hemos trabajado con cerca de 20 denominaciones diferentes, muchas iglesias en diferentes lugares, en contextos de ciudad, en contextos rurales, dentro y fuera de Panamá. Y parece ser que el patrón es casi el mismo. Muchos pastores de iglesia están frustrados porque aunque ellos están claritos que el sueño de la iglesia es ver vidas transformadas por medio de este proyecto antiguo llamado discipulado, una gran cantidad de esfuerzos se realizan en la iglesia, pero en términos de resultados no estamos viendo de manera consistente los resultados de transformación de vidas. Y la gran pregunta es ¿por qué?
por qué lo que estamos haciendo no necesariamente está generando transformación de vidas. Voy a dejar el Menti abierto en caso de que quieran seguir interactuando y voy a volver a nuestra presentación, donde vamos a retomar nuestra conversación. ¿Qué es iglesia entonces? A lo largo de la historia ha habido momentos donde la gente se ha hecho esta pregunta, tal vez con mucho más urgencia que en otros momentos de la historia. Este señor, por ejemplo, William Temple, que tuvo una gran influencia en 1927, en 1937, posteriormente en el 45, durante la Segunda Guerra Mundial, él participó como arzobispo de la Iglesia Anglicana en diferentes eventos claves que llevaron posteriormente al Consejo Mundial de Iglesia, y una de sus participaciones más importantes fue traer a la gente no solamente a la unidad en la mesa, sino también ayudarles a repensar cuál es el propósito de la iglesia en términos de cómo estamos teniendo un impacto con el reino de Dios en el mundo, no solamente en la proclamación del evangelio, sino en la esperanza para aquellos que no la tienen. Él decía, la iglesia es la única institución en la sociedad que existe para beneficiar a quienes no son sus miembros. Ayudando a la iglesia que hace casi un siglo atrás, desde 1927, que se fue la primera reunión donde él participa en Lausana, era una de las luchas que hoy continúa siendo nuestra mayor lucha como iglesia, que miramos mucho hacia adentro y a veces perdemos el mundo que está fuera de nuestros muros. Otros han experimentado las mismas preguntas en circunstancias muy diferentes e incluso extremas. Bonhoeffer, por ejemplo, perdió su vida condenado a la horca en un campo de concentración en 1945 por pararse firme en su fe y defender lo que él consideraba era no solo necesario para un cristiano, sino que era necesario asumir como iglesia de Cristo. Él escribe en uno de sus libros, la iglesia solo es iglesia cuando existe para otros. Cuando estamos claritos que no, la iglesia de Jesucristo no fue pensada en función de llenar nuestras necesidades. Nosotros no somos el centro de la historia. El centro de la historia es Dios. Y por esa razón, Dios y sus propósitos son los que definen la agenda de la iglesia. Y la iglesia es el proyecto de Dios iniciado en la historia para llevar el evangelio del reino de Dios al mundo como un testimonio en todas las naciones. Pero la gran pregunta del millón es: ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia? Y yo creo que el mejor punto de partida, aunque ya lo vimos muy brevemente en nuestra sesión anterior, meses atrás, quisiera que podamos llover sobre mojado y repasar algunas ideas en este sentido. Y qué mejor que hacerlo de los mismos labios de Jesús. El libro de Mateo, dice David Bosch en su libro Misión Transformacional, es un libro que apreciaríamos mejor leyéndolo desde el final hacia el principio. Porque fue un libro escrito a una comunidad en crisis, una comunidad cristiana que había naufragado de quiénes eran y para qué existían. Estaban en medio de un tiempo difícil y el autor está intentando ayudar a estas personas a recuperar la esencia, el ADN genético de la vida de la iglesia. Si vamos al capítulo 1, luego de una breve introducción entre el capítulo 2 y el capítulo 15 del libro de Mateo, lo que encontramos es al autor describiendo a Jesús como un buen maestro. ¿Quién es él? A lo largo de discursos, milagros, cosas extraordinarias y sobrenaturales que ellos experimentan, la gran pregunta que Jesús está respondiendo y el autor está enfocando en estos primeros 15 capítulos es: ¿quién es Jesús? Al punto de que en la parte final del capítulo 15, en medio de la barca, en una tormenta, Jesús se levanta, habla a la tempestad y la tempestad le obedece. Y estos señores, los discípulos de Jesús, aterrados, se miran unos a otros y se preguntan: ¿pero quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Esa pregunta abre una nueva sección en el Evangelio de Mateo que sucede en el capítulo 16.
donde Jesús, como un buen maestro, hace una pausa y ahora ha llegado el momento del examen para sus seguidores. Y estos estudiantes tienen que contestar la pregunta del millón que Jesús plantea en este contexto, que simplemente es: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos empiezan a compartir algunas ideas que han escuchado y de pronto Jesús se mueve a un nivel más personal y él les dice: ahora yo quiero escuchar de ustedes. ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y es entonces donde, si gusta acompañarme a Mateo capítulo 16, desde el verso 16 hasta el 20, vamos a estar en esos versículos por unos minutos. Pedro rompe filas, me imagino que en un silencio sepulcral, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que ellos habían estado pensando y quizás conversando en secreto entre ellos, a solas, a escondidas, mientras escuchaban a Jesús, miraban a Jesús y vivían con Jesús, ahora se ha expresado en palabras. Es como si Pedro hubiera encontrado en su corazón una convicción personal. Es como si pudiéramos llamarlo una oración de fe. Es esa convicción del corazón que de pronto Pedro pone en palabras de manera pública para decir: tú eres el que estábamos esperando, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es esta declaración de Pedro que en Mateo 16 nos permite descubrir en labios de Jesús cuál es la naturaleza de la iglesia. Y aunque lo vimos en la sesión anterior de una manera muy breve y superficial, quisiera que pudiéramos verla un poco más en detalle en este momento. Porque para hablar de la iglesia misional en el contexto del reino de Dios, necesitamos repasar una vez más qué es la iglesia. Y debo mencionar este contexto de la conversación entre Pedro y Jesús, porque es este momento en donde las metáforas que Jesús utiliza nos ayudan a describir la esencia del ADN, la esencia genética de la iglesia de Jesús. En primer lugar, encontramos que Jesús le dice a Simón: ya tú no eres Simón, ahora tú eres Pedro. Y esa expresión maravillosa, ese cambio de nombre, no solamente es una nueva identidad para Pedro, sino que es una oportunidad para comprender la naturaleza propia de lo que él está a punto de explicar, que entendemos como la eclesía, la iglesia. Esta declaración de Pedro, esta fe del corazón puesta en palabras de manera pública y esta expresión de Jesús en atribuirle a Pedro el cambio que apenas acaba de suceder frente a ojos de todos, es la oportunidad de darnos cuenta de que Petros, esa palabra que se refiere a una pequeña piedra viva, que es literalmente lo que significa, y Pedro utiliza posteriormente en una de sus cartas cuando dice que nosotros, todos los cristianos, somos piedras vivas, que somos edificados por la roca. Es una figura, una metáfora que nos ayuda a comprender cómo cuando encontramos por la fe a Jesús con convicción, la vida cambia. Hay un milagro en el corazón que hace que ya no sigamos siendo quienes éramos, sino que nos convertimos en personas con una nueva identidad, que nos sumamos al proyecto de Dios lanzado en el mundo, en la historia, en el tiempo y el espacio, para poder ser la comunidad misional de Dios en el mundo en que vivimos. La iglesia es en esencia personas como Pedro, que han encontrado a Jesús de manera genuina, y que han reconocido que son pecadores frente al Mesías Rey. El hecho de que Pedro dijera: tú eres el Cristo, la palabra utilizada en el Antiguo Testamento como el Mesías esperado, el Salvador esperado, y que lo haya unido con la idea del Hijo del Dios viviente, conecta dos conceptos. Uno es el concepto de la salvación que el Mesías traería, y el otro es el concepto de la divinidad de ese Salvador, que se unen ambos en la persona de Jesucristo, y que Pedro públicamente reconoce: tú eres el Salvador divino a quien estamos esperando. Tal vez él no tenía claridad de todos los conceptos que posteriormente comprendería, pero ese fue el inicio de este nuevo viaje para él, donde él pondría en palabras la fe del corazón y nos ayudaría a entender, al mencionar Jesús: tú eres Pedro, ya no eres Simón. Ahora esa transformación que la fe ha traído a la vida hace que la iglesia nos permita entender
que somos parte de un nuevo proyecto de Dios. Personas transformadas por la fe, igual que Pedro, al haberse encontrado con el Mesías Rey. En primer lugar, la naturaleza de la iglesia es que la iglesia son personas, no son templos. Necesitamos templos. Tal vez podríamos lograrlo aún sin ellos, pero nunca lo lograríamos sin personas. Es extraño para mí la razón por la que entonces, a veces cuando nos lanzamos a plantar iglesias, llegamos a comunidades que son llamadas campos blancos, a veces porque no hay nada, a veces porque no hay una iglesia de nuestra denominación, y lo que muchas veces se piensa en primer lugar es construir un templo y luego buscar a las personas. Es totalmente para mí contradictorio, porque la iglesia no es el lugar a donde vamos. La iglesia es, en esencia, lo que somos. Personas transformadas espiritualmente por la fe en Jesucristo. En segundo lugar, puedo mencionar en las palabras de Jesús la esencia de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ese juego de palabras entre Petros o Cefa en el idioma original y Petra es una distinción que vale la pena mencionar en este punto. Porque Petros es una pequeña palabra, es como un bloque en una construcción inmensa. Pero Petra es el fundamento del edificio. Pedro es un Petros, igual que todos los cristianos a lo largo de los tiempos, cuando han encontrado a Jesús. Pero Jesús, Él es la Petra. Él es la piedra sobre la cual todo este edificio se construye. Y sobre esta piedra, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. La iglesia no es de una denominación, aunque necesitamos denominaciones para organizarnos y trabajar colaborativa y coordinadamente. Pero la iglesia no le pertenece ni al liderazgo, ni a la estructura, ni a la organización. La iglesia le pertenece a Dios. Él es la esencia, el iniciador, el sustentador y el finalizador del propósito por el cual la iglesia existe. La iglesia es un proyecto divino y en la base que hacemos en vida de iglesia fue y debería seguir siendo siempre en función de Dios como el centro. Hemos adoptado figuras diferentes, hemos encontrado que en el ambiente cristiano en el que nos movemos muchas veces, desde nuestras canciones, nuestras predicaciones, hasta nuestros presupuestos, nuestros programas, nuestros templos, aún nuestro lenguaje, muchas veces gira en función de nosotros y creamos un submundo que la gente ve de una forma extraña a la distancia porque no siente que no pertenece a nosotros. Y de alguna manera nos hemos olvidado que no se trata de nosotros, ni de las canciones que me gustan, ni de las promesas que necesito, ni de los sueños que tengo, ni de las cosas que creo merecer. Se trata de Dios, de volver en esencia a recordar que el fundamento de este proyecto que estamos construyendo todos juntos nos invita a volver a las rodillas y decirle otra vez, aquí estamos, ¿qué es lo que tú quieres? En tercer lugar, quisiera mencionar brevemente el propósito de la iglesia, descrito también en este pasaje de Mateo 16. Nos ayuda a entender que en esencia la razón por la que existimos es alcanzar a los perdidos. Leerás nuevamente donde dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está hablando no es de cerrar las puertas de la iglesia para que el mundo no entre y la cambie. Lo que está hablando es salir del templo para empujar las puertas del infierno que no podrán resistir contra el avance de la iglesia, la comunidad misional del reino de Dios, y deben ceder para liberar a aquellos que están perdidos y que Dios está llamando a regresar a casa.
De manera que el enfoque en cuanto a miramos hacia adentro o miramos hacia afuera, nos invita a recordar que la razón de la existencia de la iglesia no somos nosotros los cristianos. Sin dejar de atender las necesidades de los que ya son creyentes y que son nuestra responsabilidad, nuestra prioridad mayor es que la iglesia no pierda la esencia de que su meta es seguir avanzando en el mundo para traer a casa a los que están perdidos, que podrían ser hijos, pero no lo saben. Y un elemento más en este pasaje nos ayuda a encontrar en el mismo contexto de Mateo 16, pero unos versos más adelante, en el verso 24, cómo Jesús describe que la materia prima de la iglesia de Jesucristo no son edificios, ni programas, ni proyectos, son personas. ¿Quiere alguno ser discípulo mío? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hemos cambiado la materia prima de la iglesia de personas por concreto y hoy tenemos templos fríos que no transforman la vida de nadie y algunos de ellos por meses han estado vacíos. Pero cuando recordamos la esencia de la iglesia, que son personas cuyo fundamento en su perspectiva de la vida es Dios y sus propósitos, cuyo propósito es ver cómo con lo que son, lo que tienen y lo que hacen, pueden ser un instrumento para influir con el reino de Dios en los lugares donde se desenvuelven, y cuya meta en este viaje de fe es convertirse en verdaderos discípulos que hacen discípulos. Habremos entonces comprendido que la identidad, la esencia genética de la iglesia es ser una iglesia misional. No fuimos llamados para estacionarnos en un solo lugar. Fuimos invitados por Dios para ser una iglesia peregrina que lleva el reino de Dios a todas partes. El reino de Dios y la voluntad de Dios van de la mano. Jesús decía, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como es hecha en el cielo. En nuestro mundo quebrado, roto y oscuro, las personas necesitan experimentar el reino de Dios. Necesitan experimentar la generosidad, la esperanza, la empatía, la misericordia, la gracia y el amor de una manera tangible, concreta y real. Ese es el cuerpo de Cristo. Es la voz, es la mano, son los pies de Jesús, extendiendo su misión en nuestro mundo a través de personas que son la iglesia, llevando a toda la iglesia a compartir todo el evangelio a todo el mundo. Esto es una iglesia misional. Necesitamos recuperar esta esencia para no perder la relevancia que la iglesia tiene. Fui invitado a una congregación que recién estaba cumpliendo sus 100 años de existencia en una provincia de Panamá. Y llegué en un templo histórico nombrado como patrimonio de la ciudad por la alcaldía, con un órgano impresionante al frente y la estructura original, hermosamente decorada, un lugar impresionante, ¿no? Una gema, una joya para hablar de la historia cristiana en la comunidad, excepto por una cosa: la iglesia estaba vacía. 100 años después de haberse iniciado, se había convertido en un monumento que nadie extrañaba. El grupo de personas allí era tan pequeño que no sumaban más de 10. Ellos eran toda la iglesia. Y se sentían profundamente orgullosos de que eran parte de esta iglesia en particular, porque era la única cuyo templo era una joya arquitectónica en la comunidad. Una pena de verdad, porque quizás lo más llamativo que había en ese lugar, aparte del edificio, era el órgano de tubos. Ellos habían perdido toda su influencia a lo largo de los años. Si como iglesias, a través de la pandemia, no logramos con un espíritu emprendedor descubrir cómo Dios nos quiere usar como iglesia de manera relevante
para responder no solo a las necesidades de la comunidad, sino del mundo que nos esperan. Es muy posible que sea solo cuestión de tiempo para que perdamos no solo la relevancia, sino tal vez perdamos también la oportunidad que tenemos de reunirnos como iglesia. Toda la iglesia ha sido llamada a llevar todo el evangelio a todo el mundo. Porque la iglesia es la comunidad misional del reino de Dios, en donde Él nos está invitando, diciendo, vayan, no vengan. Tenemos que sustituir el vengan y vean por vayan y hagan. Y esto supone un cambio en el paradigma del predicador profesional al laico equipado para poder ser iglesia en su comunidad y el mundo. Él dijo todos, no dijo algunos. Cuando él reunió a sus discípulos antes de ascender a los cielos, en Mateo capítulo 28, no solo se reunió con los 11 que quedaban, se reunió en presencia de 500. Y en presencia de ellos los invitó diciendo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No es el privilegio exclusivo de algunos profesionales de la religión. Es la responsabilidad y el derecho de todos el ser instrumento de Dios. Él nos invitó a ser discípulos, no creyentes. De manera en que medimos el éxito de la iglesia no por cuántos miembros tengo, sino por cómo viven. No por cuál es el tamaño de mi templo, sino por cuánto impacto tienen. No por cuántos ceros hay en mi cuenta de banco, sino por cómo Dios está transformando nuestras vidas y usándonos para ser un instrumento de transformación en el mundo alrededor de nosotros. Y Él nos invitó a pensar en la iglesia como un instrumento en sus manos para ir a todas las naciones, no solamente la nuestra. He encontrado a lo largo de estos 15 años que hemos servido desde la plataforma de PAM en una serie de denominaciones e iglesias con características muy distintas, los mismos desafíos, los mismos patrones. La iglesia necesita recuperar la esencia genética de quiénes somos para poder entender para qué existimos. Y eso supone que podamos acercarnos a Dios y a su palabra con esta apertura de poder repensar lo que hemos dado por sentado y volver a preguntarnos las mismas cosas que un día escuchamos. Dios nos ha llamado a todos a ir a ser discípulos en todas las naciones del mundo. Y en el tiempo de pandemia, sobre todo, nos ha ayudado a recordar que no somos el pueblo del templo, somos el pueblo del libro. Y aunque las circunstancias pasan y los templos se cierran, sus palabras permanecen para siempre. Y son sus palabras, las que están escritas, las que definen el norte de la iglesia para todos los tiempos. Y sus palabras siguen siendo las mismas y nos invitan a todos a ir a ser discípulos a todas las naciones. La iglesia es en esencia un pueblo en misión. Una comunidad de personas transformadas por la fe y enfocadas en Dios y en el alcance de los perdidos, y no prioritaria y menos exclusivamente en nosotros mismos. Necesitamos recuperar este sentido. Algunas de estas ideas nos ayudarían a repensar cuáles son los paradigmas que estamos construyendo desde la base de nuestras congregaciones locales. Porque en la iglesia tradicional la misión está basada en el templo, en la idea de reunamos a la gente. Pero en la iglesia misional la misión está basada en el reino, en la idea de conectemos con la gente. En la iglesia tradicional el enfoque está hacia adentro. En la iglesia misional el enfoque está empoderemos a la gente para poder mirar hacia afuera. En la iglesia tradicional apuntamos a las necesidades de los miembros y nuestros presupuestos, programas, canciones, predicaciones y a un vocabulario está en función de ellos. En la iglesia misional estamos mirando fuera de las necesidades de los miembros y apuntando a las necesidades de la comunidad y pensando cómo podemos nosotros tener un impacto en la vida de ellos. En la iglesia tradicional nuestro énfasis
Mayormente está en edificios y programas, donde invertimos una cantidad grande de tiempo, recursos y personas. En la iglesia misional el énfasis está en relaciones y personas. En la iglesia tradicional preparamos miembros, pero en la iglesia misional preparamos líderes. En la iglesia tradicional hacemos por ellos, en la iglesia misional hacemos con ellos. En la iglesia tradicional nuestro enfoque por lo general es local. En la iglesia misional nuestro enfoque es glocal, es decir, global y local al mismo tiempo. En la iglesia tradicional crecemos sumando creyentes. En la iglesia misional crecemos multiplicando discípulos. Y eso nos trae a nuestro segundo tiempo de pregunta. He puesto en los materiales que han recibido un segundo segmento que está resaltado en amarillo en la página número 9, que nos ayuda a entender que no podremos tener iglesias misionales si no tenemos cristianos misionales. De hecho, llegar a tener una iglesia misional implica en ayudar a estas personas que, como Alejandro, necesitan abrir sus ojos para darse cuenta que conocer, seguir y servir a Dios en el marco del reino de los cielos es algo mucho más grande y va mucho más allá de simplemente las necesidades ministeriales que tiene la iglesia local. La iglesia se convierte no en el centro de todo lo bueno que pasa en la comunidad. El templo se convierte en un lugar en donde equipamos a las personas para ser iglesias y transformar su comunidad y el mundo en el que viven, convirtiéndose en verdaderos discípulos de Cristo.